Que el Eterno bendiga a todos ustedes. Estamos de vuelta otra vez, todos los Shabbats, todos los sábados, siguiendo con los estudios que hemos prometido. Estamos de vuelta trayendo más palabra del Todopoderoso. Así que ya terminadas las fiestas, terminados la fiesta que hemos hecho de los tabernáculos, todo eso, pues muchos, como ya he dicho yo, se hicieron el mes pasado, muchas de las personas, por sus razones que tengan, y nosotros lo festejamos en esta semana pasada por cuestión de, la semana antepasada, por cuestión de que cuando se fue a Israel a ver si estaba lista la levadura, todavía le faltaba un mes más todavía, si estaba lista toda la cebada. Así que, pues nosotros deseamos que todos hayan tenido unas buenas fiestas, unas bonitas fiestas, Hasameach Sukkot, y los invitamos a que sigamos nosotros aquí con las prédicas, con los estudios de los libros de la Escritura. Vamos a seguir nosotros con el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es el que ya hemos nosotros estado hablando acerca del capítulo 1, capítulo 2, por ser uno de los más mal interpretados o más mal entendidos. Entonces, hoy nos corresponde leer el libro de Gálatas, capítulo 3 y capítulo 4, si el Eterno así nos lo permite. Así que vamos a comenzar con las oraciones que nos enseñó nuestro maestro Yeshua el Mesías cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, así como Yohanan enseña a sus discípulos. Él les dijo a todos ellos, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quien peca en contra de nosotros. Y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos de llevar todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Ya dicho esto, hacemos las bendiciones previas o las bendiciones que se harán antes de comenzar a leer la Torah. La Torah, aunque nosotros digamos es el Brit Hadashah, también es instrucción para nosotros. Así que Torah es instrucción. Por consecuencia, por obvia razón, en todo el Nuevo Testamento conocido, o el Brit Hadashah, o Pacto Renovado, como usted lo conozca, también es instrucción. Por tanto, también es una Torah para nosotros. Así que vamos a leer las bendiciones que dice: Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito es el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin be'atam lenu et toratot. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que das la Torah. Bendito eres tú, dador de la Torah, dador de la instrucción para todo tu pueblo, para todos tus hijos y para todos aquellos que quieren ser parte también de tu pueblo. Así que vamos a comenzar el libro de Gálatas, no sin antes vamos a retroceder poquito al contexto para seguir en la lectura con la mentalidad de cómo estábamos cuando leímos capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, para entender, voy a recapitular, voy a leer otra vez para entender quiénes eran estos personas de Gálatas. Para que no se les dé mal entendimiento, tenemos que entender los contextos, dónde venían, quiénes eran, por qué Pablo les hablaba de la forma que les hablaba, qué cosa es lo que por qué les llamaba la atención, por qué les decía Pablo a ellos, ustedes empezaron de una forma, están terminando por otra. ¿Por qué todas estas palabras? Tenemos que entender cuál es el motivo o cuáles eran los errores que estaban ellos cometiendo para entender la carta. Entonces, si nosotros leemos un versículo o dos versículos de la carta a los Gálatas, pues como nosotros no entendemos ni de quién vino ni para quién fue, eso lo aplicamos a nuestra vida de hoy, de estos días. Y eso no puede ser así, porque cada grupo que estaba reunido delante de Rab Shaul, pues tenía su propia mentalidad, contexto o cultura. Así que el libro de Gálatas, para nosotros entender poquito del contexto, vamos a releer Primera de Pedro capítulo 1. Entonces, Pedro le dice, Pedro o Cefas, apóstol o enviado de Yeshua el Mesías a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia
elegidos según la presencia de Elohim Padre en santificación del Ruach para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach, gracia y shalom, o sean multiplicadas o sean dadas. Entonces, cuando nosotros ya leemos Primera de Pedro, ya vamos a entender que este grupo de Gálatas o Galatia en sí eran de personas de Galatia o Gálatas, como se nos traduce a nosotros, eran personas expatriadas, no eran personas que eran de ese lugar, sino en la historia, cuando usted lee acerca de la historia de los Gálatas, eran personas que estaban de un lugar a otro, eran personas que peleaban por territorio, eran personas que buscaban conquistar algún lugar para ellos, tener el lugar de vivir cómodamente y ser las personas que resaltaban, en pocas palabras, que gobernaban. Así que Gálatas en este caso, pues después de un pleito, después de una derrota, pues ellos se fueron y pusieron su propio nombre y su gente en Galatia. Pero vamos a entender de que Pedro ya nos dijo que eran unas personas expatriadas, no eran personas de allí, no eran personas comunes y corrientes, sino eran expatriadas. Cuando nosotros leemos la palabra expatriado, pues en la misma carta de Pablo nos está diciendo a nosotros más o menos a quién se está refiriendo, a quién está enviando la carta. Dice, bendito Elohim, primera de Pedro 1:3, bendito Elohim, Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua HaMashiach. Al leer toda esta carta, nosotros vamos entendiendo de que todo esto fue más que nada enviado y dado a los expatriados, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque en la misma carta de Kefas nos dice de que ellos eran los que habían sido abandonados. Y después nos recuerda y nos cita el Tanaj, donde dice a los que se le llamó, ya no eres mi amada, ahora serás mi amada. Pues entendiendo estas cosas, sabemos ya que eran personas expatriadas desde nuestros hermanos de la casa de Israel. Así que, queridos hermanos, entendiendo ya estas partes, ahora vamos a ver en la misma carta de Gálatas a qué nos está hablando, qué cosa nos dice. Ahora, también vamos a entender de que las personas de Galatia, cuando dejaron a Elohim, cuando se dispersaron las dos casas, pues ellos se fueron detrás de otros dioses paganos, de otras culturas paganas. Después de la dispersión, después que ellos se llevaron cautivos, pues adoptaron creencias tal y cual como lo hacen hoy en día. Cada quien adopta de acuerdo al país, a la cultura, adopta las creencias, adopta las leyes, acepta o se adopta a la forma de las fiestas que ellos hacen. Entonces, pues estas personas ya llevaban sus propias ideologías al momento de que ellos daban su culto, al momento de que ellos observaban. Si vamos a ver en la misma carta, nos da una similaridad a las observaciones como lo hace los israelitas, como los hacen nuestros hermanos Yehudá en este caso. Así que explicado esto, ya entendemos nosotros un poquito de contexto, de dónde vienen, por qué llegaron allí, qué cosa es por qué Pablo se dirigió a este grupo de Gálatas en Galatia, porque eran expatriados y Yeshua vino a buscar a todos aquellos que estaban perdidos, que estaban alrededor de la casa de Israel. Comienza el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, dice, Gálatas insensatos. Recuerden la recapitulación de capítulo 2, Gálatas. Se les estaba reclamando por qué ustedes no reconocen que la fe es indispensable, porque la fe es importante, porque porque escucharon con fe, fueron aceptados. Nos dice, Gálatas insensatos, después que ante sus ojos se presentó Yeshua HaMashiach como ejecutado en el madero, ¿quién los hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu mediante obras legales o no, o por haber oído con fe? Ahora, vamos a ver un poquito de pausa aquí para explicar, para que las personas que llevan esa mentalidad greco-romana entiendan las palabras de Pablo. Y lo vamos a entender con la misma escritura. Si Pablo les está hablando a los Gálatas después que ustedes oyeron
¿Cómo es que recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? ¿Cómo es de que ustedes recibieron todo esto? Lo hicieron por las obras de la ley. O sea, vamos a decir así, si Pablo les está diciendo, ustedes recibieron la salvación, ¿por qué? ¿Por vivir la Torah perfectamente? Dice, no se equivoquen. ¿O lo recibieron ustedes por las obras legalistas de los rabinos? ¿O de los que les predicaron, de la forma que les predicaron? Dice, no se equivoquen. Ustedes lo recibieron por el creer con fe, porque ustedes creyeron a quien se les presentó. Entonces ustedes recibieron el Espíritu Santo porque creyeron. Si ustedes no habían obrado, no tenían nada. Porque creyeron con fe, recibieron aquello, porque en la fe se les manifestó a quien ustedes iban a recibir y se les aceptó porque creyeron con fe. Entonces Pablo les reclama y les dice, ¿quién les ha traído otro evangelio? ¿Quién les ha traído otra mentalidad? ¿Quién les ha puesto otras cosas en la cabeza? Pensando que por las obras legalistas ustedes han recibido la salvación. Recuerde que las cartas de Pablo no es pleito si la Torah, si no guardar la Torah, si el hombre tiene que seguir como sigue todo pagano, o si el hombre tiene que seguir como sigue el Yehudí. No, las cartas, el enfoque de Pablo en las cartas es para salvación. Para salvación. Todas las cartas de Pablo, recuerda que él era el Shaliach, el enviado a llevar el evangelio para salvación y perdón de pecados. Después ya la adoctrinación, como nos dice en la carta de los romanos, después que ya conociste de Yeshua, del bautismo, de todo eso, no te vas a quedar atascado allí, vas a seguir hacia adelante, escudriñando a toda la Torah. Por eso en el libro de los Hechos nos dice, porque a Moisés tienen desde tiempos antiguos en las sinagogas a quien se les predique cada día de Shabbat, Entonces es para que allí ya ellos fueran adoctrinados o discipulados, para que ellos también pudieran llevar el evangelio, así como lo hicieron los primeros columnas, que eran los primeros 12 apóstoles, o los 12 discípulos, después llamados apóstoles. Seguimos con Gálatas 3, versículo 3. Nos dice, tan insensatos son, habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminarán en la carne. Ahora, espero que haya tenido sentido las palabras que yo apenas dije, que ellos recibieron, ¿por qué? No por las obras legalistas. Recibieron todo por el oír con fe. Recibieron el Espíritu por el oír con fe, no por las obras legales. Entonces les dice él, ahora ustedes que comenzaron bien, escucharon y comenzaron bien. Ahora están dejando lo que creyeron y están aceptando que ahora por las obras de la carne van a obtener ustedes la salvación. Por eso le dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién les vino a mentir? ¿Quién les vino a meter todas estas ideas a ustedes? Si la salvación la tuvieron por el oír con fe. Entiéndase esto para que no se le dé mala interpretación a la carta de los Gálatas. Gálatas 3, versículo 4. ¿Tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano? Entonces, el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, lo hace mediante las obras legales o por el oír con fe, en forma de pregunta. Ahora, para que no se quede con la pregunta sin respuesta, pues le vamos a decir, lo que Pablo les está diciendo aquí, tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. Entonces, el que les ministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, lo hace mediante las obras legales. Una pregunta, lo hace porque ustedes sigan las obras legalistas, y aún así porque ustedes piensen que por la Torah van a obtener la salvación. No, es por el oír con fe, Después de oír con fe, después de aceptar, entonces siguen las obras en usted. Usted no puede dar una obra buena sin siquiera conocer a Dios. Primero lo va a conocer, primero lo va a escuchar y lo va a aceptar en su corazón, y después viene la obra. Después va a obrar porque ya es salvo, no para ser salvo, porque ya es salvo, va a obrar usted, va a seguir como el nuevo hombre, pero haciendo las buenas obras. No creyendo que ya después de ser salvo, ahora yo me tengo que hacer como un Yehudí para poder obtener la salvación. Es como si la sangre de Yeshua haya sido en vano. Es como si yo lo que recibí por fe fue en vano ahora, y creyendo que ahora por la obra de mi carne voy a tener los méritos de salvación. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas.
Gálatas 3, versículo 6. De la misma manera, escuchen, Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. No dice, y Abraham, por muy bueno que fue, se le contó como justicia. Dice, porque escuchó, porque oyó a Elohim, se le contó como justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la escritura, habiendo previsto que por la fe Adonai había de justificar a los goys, a los gentiles, le anunció de antemano la besorá de Abraham, la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que, basado en las palabras que hemos estado leyendo ahorita, nos está diciendo que todo lo que hemos creído con fe, por fe, somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham se le hicieron la promesa, porque a Abraham se le hicieron todo lo con los pactos y con los israelitas. Por lo tanto, nos hace ser igual a israelitas a todos. Nos hace ser igual a israelitas. ¿Por qué? Porque dice, si tú creíste por fe, no dice, eres hijo de los paganos, no eres hijo de Abraham también. Y siendo hijo de Abraham, pues vienes a ser israelita. Así que te corresponde todo lo que viene de los israelitas o para los israelitas. Aunque estabas alejado en estos momentos, como estaba el grupo de Gálatas, de Galacia, que estaban en otro lado, pues como ellos eran descendencia de Abraham también, pues se les llevó la besora, las buenas nuevas de salvación, y creyeron con fe, aunque después, pues como en todas las congregaciones, como en todas las doctrinas, siempre hay esa fruta podrida que viene a echar a perder a los demás, si es que se les escucha. Sigamos hacia adelante. Gálatas 3, versículo 9. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham. Recuerde, los que se basan en la fe, no en las obras legalistas. El hombre de fe. Porque todos los que se basan en obras legales están bajo maldición. Pues está escrito, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para cumplirlas. Todo el que no obedece esto es maldito porque no la va a cumplir, no la cumple. Entonces, ¿por qué entonces se le justificó? Por el oír con fe, por escuchar y aceptar de corazón. Ahora, quiere decir con esto, la mala interpretación que se le da, que entonces yo no tengo que observar la Torá porque voy a estar bajo maldición. No, no quiere decir eso. Quiere decir que tú que te justificas, que eres salvo por guardar toda la Torá, estás bajo maldición, porque en un punto vas a fallarle. En un punto lo vas a fallar, vas a quebrantar, vas a fallarlo. Por eso vino Yeshua. ¿Quiere decir entonces con esto que yo ya no tengo que observarla? No, tampoco no quiere decir eso. Pablo no se está hablando de eso en el contexto de este libro a los Gálatas. Está hablando de que tienen que considerar la sangre de Yeshua, que fue regada en el madero. Que a través de eso fue que ellos obtuvieron la salvación, así como nosotros mismos. La misma carta nos va a ir explicando. Si leemos la carta sin conceptos, sin mentalidad de cosas preconcebidas, vamos a entenderlo, lo que nos está diciendo Pablo a todos los Gálatas. Gálatas 3:11. Desde luego, es evidente que por la ley nadie se declarará justo delante de Elohim para salvación. Recuerden, las palabras de Pablo es para salvación, para salvación. ¿Por qué? ¿Por qué es para salvación? Porque si no fuese así, Pablo se contradeciría en sus cartas. Si Pablo estuviera diciendo, ustedes no guarden la ley de Dios, porque como quieran no se van a justificar. No, está diciendo, ustedes si guardan la ley de Dios creyendo que por guardarla van a ser salvos, están muy equivocados ustedes. ¿Por qué eso? Porque cuando nosotros nos vamos a la carta de los romanos, a Romanillín, capítulo 7, versículo 14, nos dice la importancia que hay en la Torá. Dice, porque sabemos que la Torá es espiritual. Y si es espiritual, pues no es mala para el ser humano. Lo malo es invalidar el sacrificio de Yeshua para salvación y decir que por las obras tuyas, o sea, por ser muy buen santo, vas a obtener la salvación. Ahí es donde viene el problema. ¿Por qué dice? Porque sabemos que la Torá es espiritual, Romanos 7:14. Mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Entonces, entendiendo esto, vamos a continuar. Dice, ahora bien,
Gálatas 3:12. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. ¿Por qué no se basa en la fe? Porque no vas a decir, yo tengo fe en la ley y vas a seguir para adelante. No, la fe se basa en la obra de la gente. La ley se basa en las cosas que haces. La ley se basa en que tú te portes bien. ¿Para qué? Para que te pueda ir bien en este mundo. Nunca fue que dijo para salvación. Dice, ahora bien, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. No es por fe. O sea, no vas a decir que por fe nada más la vas a... Ahí tienes que obrar tu persona. Tú tienes que mostrar que vives conforme a la Torá, conforme a la ley. Gálatas 3:13. El Mashiach nos redimió de la maldición impuesta por la Torá al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel a quien cuelgan en un madero. Ahora, no le daremos mala interpretación ni mal entendimiento. Dice, el Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con esto? Para muchas personas quiere decir, es que porque si yo obedecía a la Torá, pues me condenaba y por eso pues me hice maldición y por eso quedé condenado. No se refiere a eso. Se refiere a que las personas no obedecían como tenía que obedecer la Torá. Y por quebrantar un mandamiento, como en este caso Yeshua con los fariseos y los saduceos, les hablaba, a ustedes quebrantan la ley de Moisés haciendo tales y tales cosas, pues venían a caer bajo maldición. Pero viniendo Yeshua, él cargó esa maldición tuya, mía y de todos aquellos para quitarla, para quitar toda esa transgresión que había entre medio de yo y vivir conforme a la Torá. Y se hizo maldición y la colgó en el madero, para que la bendición de Abraham llegara por el Mashiach Yeshua a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por mediante la fe, no por las obras legalistas, por la fe. Hermanos, hablo en términos humanos, aunque una alianza sea de hombres, una vez ratificada, nadie la cancela ni le añade. Ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia. No dice y a los descendientes, se dice a su descendencia, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo. Y a su descendencia, ¿quién era? Yeshua, nuestro Mashiach. Así que digo esto, la alianza confirmada antes por Elohim no la abroga la Torá. O sea que la alianza que hizo con Abraham no la está invalidando porque le dieron la Torá. No se está refiriendo a eso. El pacto que hizo con Abraham lo hizo con Abraham, y las promesas a Abraham se le dieron a Abraham. No dijo hasta que llegue la ley, no dijo, sino que dice hasta que llega tu simiente, para que en él sean benditas también todas las naciones de la tierra. Entonces, todas estas cosas nos enseña la Escritura que es muy importante el oír con fe, el tener fe en nuestro Padre Abraham y creer que por fe has obtenido la salvación por el sacrificio de Yeshua el Mesías. Sigue diciendo Gálatas 3:17. Así que digo esto, la alianza confirmada antes por Elohim no abroga la Torá, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Acuérdense, la promesa fue dada, Dios no cambia. Porque si la herencia dependiera de una ley, ya no sería por la promesa. O sea, si otra vez, queridos hermanos, si el siquiera tú ser bendecido por Dios, en cuestión de obtener la salvación, sería por vivir perfectamente conforme a la Torá, pues ya no sería por la promesa que se le dio a Abraham, sino que fue por la promesa que se le dio a nuestro padre Abraham. Pero Abraham, Elohim le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué existe la Torá? Pregunta Pablo, está explicando a ellos. ¿Para qué sirve? Para que no la vayan confundiendo. ¿Para qué existe la Torá? Fue dada por causa de las transgresiones. Obviamente, por las transgresiones, porque siendo pueblo escogido, siendo pueblo diferente, viniendo de un hombre que escuchó a Elohim con fe y que por fe obró, tenía que diferenciarse de todas las demás naciones paganas. Entonces dice, fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia. A quien se le había hecho la promesa. Y esta Torá
fue promulgada por medio de ángeles o mensajeros, por mano de un mediador. Y un mediador no es de gente, de uno solo, sin embargo, Elohim es uno. Por consecuencia, ¿es la Torah contraria a las promesas de Elohim? De ninguna manera. Porque si hubiera dado una ley capaz de conferir vida, entonces la justicia sería por la ley, pero no fue así. La ley no fue para que tú tuvieras una vida eterna, es para que haciendo esas cosas vivieras por ellas, vivieras conforme a un hombre justo, a un hombre recto. Sin embargo, la Escritura señaló a todos como pecadores, porque la promesa les diera por la fe en Yeshua el Mashiach a los que creen en él, para que la promesa que se le dio por la fe a todos los que creyeron en Yeshua el Mesías. Pero antes de que viniera la fe, estábamos custodiados bajo un sistema de ley, reservados para la fe que había de venir. De manera que la Torah ha sido nuestro tutor para llevarnos a el Mashiach. En pocas palabras, un puente, llevar hasta el Mashiach. Nos dieron la Torah para que nos diéramos cuenta del pecado, para que nos diéramos cuenta de la transgresión y que necesitábamos a alguien justo, no como nosotros, a alguien justo, para que lo de Yeshua el Mashiach viniera a rescatarnos de toda la transgresión. Entonces, esto fue para llevarnos a el Mashiach, para que se nos declare justos por la fe, como a nuestro padre Abraham, no por las obras, sino que por la fe para obrar. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo el tutor. O sea, lo que dice bajo tutor tampoco vamos a darle una mala interpretación, que decir, no, pues entonces ya no estamos bajo la observancia de la Torah. No, la Torah sigue viva 100%. Ya no estamos bajo la condenación de aquel que nos decía, estás condenado y estás condenado a muerte. Ya no estamos bajo ese tutor, sino estamos bajo la gracia que el Yeshua, al momento de que nos dio, ya no nos podemos sentir más quebrantadores de la Torah. ¿Por qué? Porque entonces, si no fuese por el Mesías, yo ya estaba condenado. Yo ya estaba desechado. Llegando el Mesías, pues todos los pecados, por eso, todos los pecados que yo hice, todos los pecados que yo cometí, llega el Mesías y me los quita toda esa carga, la quita de mi hombro, toda esa carga. Y entonces me rescata de aquel que me estaba dando la observancia y que me estaba condenando bajo la condenación que yo vivía por quebrantar los mandamientos día con día, día con día. Así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mashiach Yeshua, porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido del Mashiach. Ya no hay yehudita ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mashiach Yeshua. Y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham. Otra vez nos dice, si tú creíste en el Mashiach, por obvias razones, pues eres descendencia de Abraham, que te hace hacer otra vez israelita. Herederos conforme a la promesa. ¿Por qué? Porque las promesas se dieron a Abraham y a su descendencia, a sus descendientes. Nosotros, pues, sacamos como conclusión, somos descendientes de Abraham, conforme a las promesas. Gálatas 4:1. Digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Más bien está bajo guardiantes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo, nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Hace Pablo entonces una referencia hablando del mayordomo, del heredero y el mundo, que estamos entre todos ellos y ni siquiera sabemos que somos herederos hasta el momento que recibimos a Yeshua. Y obviamente venimos otra vez a entender que somos nosotros herederos. ¿Por qué? Porque somos descendencia de Abraham. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Elohim envió a su hijo. Al nacer de mujer, nació bajo condena legal. Bajo condena legal. ¿Por qué bajo condena legal? O en otras palabras, en nuestra traducción dicen bajo la ley. ¿Por qué? Porque en él se llevó a cabo toda la condenación del ser humano. Él ya nació para condenación de muerte. Nació ya así. Pero para rescate de muchas naciones, de muchos seres humanos, de nosotros mismos.
para que redimiera a los que están bajo condena legal, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Elohim envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, Abba. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por voluntad de Elohim. Recuerda que no eres más esclavo, tú no eres más esclavo del pecado, no eres más esclavo de vivir como todos los demás que no lo aceptan, que no entienden, porque a lo mejor probablemente ellos no son herederos y no quieren, no aceptan a Elohim. Entonces nosotros ya no somos más esclavos, porque aunque estábamos entre todos ellos, pues no discerníamos que éramos herederos de una vida eterna. Pero al momento que llega Yeshua a nuestra vida, reconocemos y aceptamos para atrás nuestra herencia, reclamamos nuestra herencia como descendencia de Abraham. Sin embargo, en otro tiempo, cuando ustedes no habían conocido a Elohim, les servían a los que por naturaleza no son dioses. Aquí está un versículo clave que mucho se mal interpreta, mucho se malinterpreta por todos los lugares, donde nos está diciendo, sin embargo, en otro tiempo, vamos a ponerlo eso a nuestras personas, sin embargo, yo en otro tiempo, cuando no habíamos conocido a Dios, les servíamos por naturaleza a los que no son dioses, a los que no son deidades. ¿Qué quiere decir con eso? Pues servíamos a los Dios Pedro, Dios Pablo, servíamos a Dios, la Madre de Dios, servíamos nosotros a personajes como Jacobo, otro tipo de personaje que nosotros pensábamos que él nos ayudaba, que él era una persona que intervenía entre nosotros y el Todopoderoso. Y hacíamos todas las tradiciones de nuestro pueblo. Por ejemplo, hoy Día de los Muertos lo hacíamos nosotros porque creíamos que hacíamos un bien por ser a favor y ayudar nosotros a nuestros muertitos, que porque el Señor veía todas estas cosas y que todo esto nos servía con bien. Creíamos nosotros de que los días señalados, por ejemplo, hay días que son días del santo fulano y santo fulano, le llevábamos nosotros flores, descansábamos ese día, no hacíamos obras. Todas esas cosas nosotros éramos observantes de estas cosas porque creíamos que ellos eran dioses. Pero dice, entonces, sin embargo, y ahora que estamos en el Mesías, de igual manera se les habla a los Gálatas. En otro tiempo, cuando ustedes no habían conocido a Elohim, vamos a ponernos eso sobre nosotros, no conocíamos a Elohim. Y les servíamos a los que por naturaleza no son deidades, no son dioses. Ya expliqué para que nosotros tengamos más o menos una forma de entendimiento a lo que va en las palabras de Pablo. En cambio, ahora que han conocido Elohim, ahora yo he conocido Elohim, o mejor dicho, ya que Elohim los ha conocido, ya que Elohim ha dicho, ustedes también son descendencia de Abraham, vengan para acá, hijos míos. Por eso decimos, Abba Padre, somos descendencia de Abraham. Entonces, ahora Elohim nos ha reconocido. ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres y principios elementales? ¿Quieren volverlos a servir otra vez o nos queremos vivir otra vez a los viejos y débiles rudimentos? Y da una lista. Ustedes guardan días. Cuando estábamos paganos, guardábamos los días. Y yo me acuerdo que era tan estricto que no podíamos ni cortar leña en ese día. Guardábamos los meses. Teníamos los meses, en cada mes el cumpleaños de un santo fulano al cual teníamos que rendirle devoción. Estaciones y años. Bueno, la persona celebra en muchos de primavera a otoño y muchas personas los años. En este caso, su celebración de su año nuevo pagano con su deidad pagana y sirviendo y honrando a un dios pagano, el cual por naturaleza no son dioses. Nos está diciendo la Escritura. Me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano a su favor. ¿Por qué? Porque nos está diciendo a nosotros, en cambio ahora que han conocido a Elohim, o mejor dicho, ya que Elohim los ha conocido, ¿cómo es que se vuelven? Es como nosotros mismos. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando acerca de la palabra, o nosotros hemos aceptado a Yeshua. Y de repente viene alguien y me dice, no, tú tienes que llevarle flores al santo fulano y a rendirle devoción y hacer las cosas como estabas antes. Solamente por esas buenas obras vas a ser justificado, no por nada más por creer. Y me regreso otra vez a hacer las mismas cosas que hacía antes. Vuelvo otra vez a observar las festividades paganas, a los santos paganos, a los días paganos y a todos los servicios paganos, porque alguien vino y me dijo, tú estás haciendo por el camino incorrecto. Aquello sí es bueno y esto es malo. Entonces, Pablo por eso les dice, ustedes guardan días, meses, estaciones y años como lo hacían antes.
No, antes, recuerde, antes a los Gálatas no conocían a Dios. Quiere decir que estaban regresando otra vez a celebrar las cosas paganas que estaban haciendo. Porque dice que no habían sido reconocidos por Elohim todavía. O ellos todavía no habían reconocido a Elohim como su Dios. Entonces, no puede decir, personas que le dan mala interpretación a esto, mala interpretación, no puede decir que se estaban regresando a observar la ley de Dios, porque recuerden, ellos no conocían a Elohim y no podían regresarse a algo al cual ellos no conocían. Entonces les dice, les ruego, hermanos, que se hagan como yo, ya que yo me hice como ustedes. Ustedes no me han hecho ningún agravio. Saben que fue a causa de una debilidad física que les anuncié la buena noticia la primera vez. Y lo que en mi cuerpo era prueba para ustedes, no lo desecharon ni lo menospreciaron. Al contrario, me recibieron como un mensajero de Elohim, como un ángel de Elohim, como al Mashiach Yeshua. ¿Dónde está entonces aquella felicidad de ustedes? ¿Por qué les doy testimonio de que si hubiera sido posible, se habían sacado sus ojos para dármelos? Aquí entonces muchas de los escritores, lectores, pues hagan conclusión de que Pablo tenía un mal físico en sus ojos. Por eso dije, si fuera sido así, tanto era el amor de ustedes que me hubieran dado sus propios ojos para haber estado mejor. Resulta que ahora me ha hecho enemigo por decirles la verdad. Dice, la verdad no peca, pero desincomoda, incomoda a la gente. Resulta que ahora me he hecho enemigo por decirles la verdad. Ellos tienen celo por ustedes. Aquí entonces se está refiriendo ya a las obras legalistas. A pesar de que por hacer las cosas, otra vez, por hacer las cosas por mis propias fuerzas, voy a obtener la salvación. Nunca debe de ser así. Es por el oír por fe. Ahora dice, ellos tienen celo para ustedes, pero no para bien. ¿Quién eran estos grupos? Había grupos que le predicaban a los Gálatas de parte del judaísmo antiguo a que el vivir por las obras legalistas tenían que hacerlo para que ellos fueran justificados. Entonces, dice, ellos tienen celo por ustedes, pero no para bien. No para bien. Al contrario, quieren aislarlos para que ustedes tengan celo por ellos. O sea, ellos no están hablando con bien, no están hablando por amor, están hablando para decir, ya tengo tantos conversos que se han venido a nosotros y ya han rechazado a Yeshua, cual Pablo les ha predicado, y ellos jactarse de que tenían muchos seguidores. Dice, es bueno ser celoso del bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Mashiach se forme en ustedes. Yo quisiera estar ahora con ustedes y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no escuchan la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras que el de la esclava nació según la carne, ¿por qué? Porque estaba en esclavitud, nace según la carne. ¿Qué cosa quiere decir esto? Según el designio humano, según la decisión, en este caso, no fue decisión de Elohim, fue decisión de la esposa de Abraham a que Abraham tuviera un hijo con la esclava, que Elohim lo permitió, sí, pero fue por decisión humana, por obras de la carne. Dice, y el de la libre nació por medio de la promesa, En estas cosas hay una alegoría. Puestas estas mujeres son dos alianzas. Hagar es la alianza del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Porque Agar representa el Sinaí, montaña que está en Arabia. Entonces la montaña pertenece al lugar donde están los árabes, en Arabia, que son los hijos de esclavitud. Recuerde que la promesa fue por medio de Isaac. No fue por medio del que nació de hijo de la esclava. No fue por medio de los árabes, fue por medio de Isaac. Corresponde a la Jerusalén actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito, alégrate, oh estéril, que nos das a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y levanta la voz, tú que no estás de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido.
Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa, tal como Isaac. Otra vez nos repite, tal como Isaac. Somos hijos por la promesa. La promesa se le da a Abraham. La promesa sigue bajo el tutor que es la Torah hasta la llegada del Mashiach. A el Mashiach se le entrega todo lo que hay en la tierra, en el cielo. Se le da autoridad sobre todo. Y a él se le da la herencia juntamente con sus seguidores, juntamente con todos los demás israelitas que quieren ser libres del pecado. ¿Libre de qué? Libre de saber, de creer que por creerte justo, obedeciendo todos los mandamientos, vas a ser salvo. Los mandamientos no se dieron para salvación. Los mandamientos se dieron para que vivamos una vida justa, una vida diferente, una vida de bendición, pero terrenal. La bendición de salvación viene a través de Yeshua, nuestro Mashiach. No hay que confundir las dos cosas. Entonces, la promesa viene como se le dio a Abraham en Isaac, en Yitzhak. Pero como en aquel tiempo el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es ahora también. Entonces, les está diciendo, aquellas personas que tratan de corromperlos, que tratan de estorbarle, están bajo una esclavitud, bajo un yugo de esclavitud. ¿Y cuál es ese yugo de esclavitud? Todos los mandamientos hechos por el hombre. Todos los mandamientos hechos por ellos mismos, por las obras legalistas, está constantemente bajo una esclavitud. Cuando llega el Mesías a Jerusalén, se encuentra con todas estas personas, maestros de la ley, escribas, predicadores, personas importantes. Les dice, ustedes siguen los mandamientos, pero lo de los hombres. Y a los seguidores de Yeshua les dijo, vengan a mí los que estén cansados. ¿Por qué le dijo estas palabras? Porque la persona estaba hastiada de seguir tanto mandamiento puestos por los hombres, que ni aun los que los pusieron podían cumplirlos, pero que querían que todos los demás feligreses cumplieran los mandamientos. Y para ellos hay muchas muestras. Por ejemplo, ¿por qué Yeshua escupe en el suelo? Porque hay una prohibición que dice no crearás en el rabinismo. Y Yeshua está creando lodo para sanar al ciego. Y eso quebranta el mandamiento de los rabinos. Eso quebranta uno de los 39 mandamientos de Shabbat. Está otro entonces que dice, levanta tu lecho y anda. Eso quebranta otro mandamiento rabínico que dice, tú no puedes cargar nada en tus manos en el día de Shabbat. Pero el mandamiento de la Torah no dijo eso. El mandamiento dice, no trabajarás. Y esa es parte tuya, no estás trabajando. Después viene otro mandamiento de obras legalistas que acusan a Yeshua. ¿Por qué tus discípulos están jalando las espigas? ¿Por qué cortan las espigas en Shabbat, que no es lícito? Yeshua les da un ejemplo de parte de David cuando él entra al templo y comió cosas que no le eran lícitas. Les dio a entender que el hambre del ser humano, la necesidad que llevaba David con sus compañeros, era mucho más importante la vida de ellos que dejar el pan allá y comerlo. Era más importante el ser humano, y por eso David, entendiendo a Elohim, fue y comió del pan que no le era lícito, que era solamente para los santificados del templo. Y él lo pudo comer y se tuvo sin culpa. ¿Y por qué se tuvo sin culpa? Porque llevaban hambre, querían comer. ¿Por qué a los discípulos se les fueron sin culpa? Porque si vamos a las personas que conocen la Torah, no hay una prohibición que tú no puedas agarrar una espiga y comer. No hay tal cosa.
Dice el mandamiento, no pasarás el hoz en la mies, no te irás a cortar. Eso es lo que dice el mandamiento. No dice si tú tienes hambre, tienes prohibido comer en Shabbat. No lo dice eso. Entonces Yeshua bien les contesta a ellos, el cual ellos no pudieron tener una respuesta para atrás. Gálatas 4:30. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, le está diciendo, todas estas personas que quieren seguir en esclavitud, en obras legalistas, creyendo que por eso van a ser ellos, van a tener la salvación. Nos dan ejemplo, pues déjalos que sigan si no quieren convertirse, déjalos que sigan. Ellos jamás van a heredar con aquellos que creyeron en la promesa, con aquellos que han recibido a Yeshua el Mashiach, con aquellos que creen y creen en su corazón de que la salvación viene a través del sacrificio de Yeshua, nuestro Mashiach, y no por mis propios méritos, no por yo obedecer la Torah 100%. ¿Quiere decir entonces que yo no voy a obedecer la Torah? Vuelvo y repito, la Torah se dio para obtener una vida justa. La Torah para ti y para que tú veas conforme ella viene como resultado de que tú creíste con fe. Entonces, ¿de qué ley está hablando Pablo que aquello los hace ser esclavos? De la ley rabínica ortodoxa que le llaman los jajamims, la ley legalista puesta por seres humanos, el cerco que se le hizo alrededor de la Torah. A esto se refería Yeshua y a eso se está refiriendo Rab Shaul o Pablo de Tarso. Leemos el último capítulo. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y para que la persona pues no malinterprete las cosas, porque no vaya a ser aquel que venga y pues lea estas palabras y dice, pero ya ves, ahí dice que ya no puedo yo irme a estar otra vez bajo la esclavitud de la ley. Primeramente entiende que tú nunca has estado. Entiende que tú ni conocías la ley. Entiende que ni aún la conoces. Entonces, tenemos que entender las palabras de Pablo, por qué las dijo y con qué propósito. Con qué propósito las dijo. Y también él mismo nos dice que nosotros no hagamos la libertad en Yeshua, no la convertamos en libertinaje. No la tengamos como lo hacen los paganos, pudiendo decir o queriendo decir, yo puedo hacer de todo. No hay ningún problema. No es así, queridos hermanos. Vivamos conforme a la Torah con una vida justa, con una vida conforme al mandamiento y conforme a la Torah del Todopoderoso. Por eso siempre Yeshua nos dice que si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, guarda los mandamientos del Todopoderoso. Así que, queridos hermanos, pues con esto nosotros hemos finalizado hablando acerca de Gálatas capítulo 3, capítulo 4. Después continuaremos con el mismo libro de Gálatas. Si hay alguna pregunta o algún malentendido, lo ponen en el chat de peticiones y después nosotros iremos y veremos los comentarios para si hay alguna duda, allá lo que usted no haya entendido, contestarle conforme a la Escritura, no conforme a nuestro conocimiento, sino con la Escritura, contestarle y para que usted también tenga un conocimiento en lo que es las palabras de Pablo y no darle más mal interpretación. Así que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.